Este es el video explicatorio del análisis que se realizó con el fin de comparar tres modelos de clusters y pues poder experimentar con ellos y analizarlo. En este trabajo se trabajó con la base de datos de conjunto de datos de cáncer de mama. Este conjunto tiene aproximadamente 590 instancias con 30 variables. Igual separa el cáncer en dos tipos, el uno que es benigno y el cero que es maligno. Y pues lo primero que se hizo fue un análisis EDA en el cual se encontraron tres hallazgos. El primero fue pues revisar la base de datos, checar de qué trataba cada variable y ver que no tuviera datos como atípicos o columnas que estuvieran irrelevantes, por así decirlo. Después, el segundo hallazgo fue buscar datos faltantes y estos datos faltantes rellenarlos con el promedio para no alterar la naturalidad de los datos. El tercer hallazgo fue la estandarización de los datos para que estuvieran pues igual evaluados en un mismo nivel y no hubiera datos como muy separados en valores, y también se convirtieron algunas variables que eran de texto a números para que fuera más fácil trabajarlo con el clúster. Una vez que se realizó todo esto principalmente, pasamos con el PSA. En clase habíamos propuesto, bueno, el profesor había propuesto que si la varianza explicada llegaba a un 50%, entonces esto quiere decir que era factible continuar con la realización del clúster. Entonces, para ese trabajo tuvimos esta gráfica, el cual tuvimos un 61% de varianza explicada, por lo cual yo llegué a la conclusión que sí era factible continuar con el proceso, ya que sí pasó el umbral que habíamos puesto. Y ahora sí empezamos con la comparación de los clústeres. En este se van a poner tres modelos. El primero que es K-MIMS, DBS Scams y BIRS. Con el primer modelo, para nuestra base de datos, se obtuvieron dos grupos, y esto basado en que nuestro K óptimo que obtuvo el algoritmo también era de 2. ¿Por qué 2? Pues porque estamos trabajando con cáncer maligno o benigno, que pues, por lógica sería el óptimo, pero igual el algoritmo llegó a esta conclusión. Como se puede ver en la imagen, con K-MIMS sí se visualizan los dos grupos, sí es un poco más fácil identificar dónde está uno y dónde está el otro. Y basados en el índice de la silueta, que es el parámetro que vamos a estar utilizando para comparar en este estudio, obtuvimos un 0.33%, lo cual, como se puede ver en la imagen, pues sí están algo separados los grupos. Y de ahí el segundo modelo a probar fue DBS Scam. En este se obtuvo algo completamente opuesto. El índice de la silueta fue bastante bajo, llegó a ser negativo de menos 0.25, y como se puede ver en el grafo es bastante difícil identificar dónde empieza un grupo y en dónde termina el otro. Para el segundo grupo nada más se ven unos pequeños puntitos amarillos. Y ya de ahí, por último, estaba el algoritmo de BIMS, o bueno, el método de BIRS, con el cual se obtuvo un resultado bastante similar a K-MIMS, de un 0.32 en índice de la silueta, igual dos grupos que están bastante separados, sí se puede visualizar dónde empieza uno y dónde termina el otro. Y pues basado en estos resultados, acá voy a dejar la tablita para poder compararlos. El mejor modelo, en este caso para estos datos, es K-MIMS. ¿Por qué? Pues porque fue el que obtuvo un mayor índice de la silueta, que quiere decir que pudo separar mejor los grupos, los clústeres, que es lo que estamos buscando, con un 0.33, que estuvo muy seguido de BIRS, y pues el peor en este caso pues fue BS Scams. Después, ya por último, realicé el perfilado de los clústeres. En este, el primero fue un perfilado con los clústeres normales, sin estandarizarlos, y se obtuvo esta tablita con los promedios por cada variable. Con esto podemos ver que los valores del clúster 0, que el clúster 0 son los tumores malignos, son más grandes que el clúster 1, o sea, los valores de promedio en todos son más grandes en esas variables. Y pues, como se puede ver en la imagen, bueno, lo voy a estar dejando acá. Las variables que aportan más información o que son más como importantes en estos datos son el radio, el perímetro, el tamaño y la forma del tumor. Algunos, como se puede ver acá, mientras más valor tenga en su radio, mientras más irregular sea la forma del tumor y igual la concavidad, más probabilidad hay de que sea un tumor maligno. Porque con los tumores benignos, como está acá en el clúster 1, los datos son más pequeños. Ya después hizo la estandarización, un perfilado con la estandarización de los datos, que lo voy a dejar acá. Y con este obtuvimos que cuando el valor es negativo, nuestro clúster, el clúster 1, que en este caso son los tumores benignos, tienen una probabilidad pues, de ser benignos, porque en el clúster 0, que son los malignos, tenemos todos los valores como en positivo, y de ahí está el de abajo que están todos en negativo, lo cual se me hace bastante curioso que todos estén en negativo y todos estén en positivo, y aquí está la gráfica. Bueno, en conclusión, en este trabajo se permitió identificar los patrones de los datos, poder experimentar y visualizar cómo se ven los diferentes tipos de modelos en clústeres y para cuál es mejor para este, porque no quiere decir que sea el mejor para toda la base de datos, sino en este caso con estos datos, con estos comportamientos, y pues también pues tuvimos grupos claramente separados. Entonces, gracias por la atención en este video.